Bienvenidos a este segundo ciclo de webinars del COVID-19 de los jueves del Hospital Clínico de Barcelona. Hoy tenemos dos conferencias muy interesantes. Uno, cómo responde el organismo frente a la infección, y después cuál es la epidemiología actual de la COVID-19 en esta segunda ola. Pero antes de dar paso a nuestros ilustres ponentes, ¿no?, al doctor Manuel Juan y al doctor Antoni Trilla, quería agradecer la colaboración que hemos tenido de Gilead, Pfizer y Janssen. Sin su ayuda, estos webinars de formación médica continuada no hubieran sido posible. También quiero recordarles, algunos de ustedes ya son expertos, que tienen que ir a la plataforma www.slido.com y con el código AulaClinic-12 pueden formular preguntas a los dos ponentes, pueden ver las preguntas que han realizado otros compañeros suyos y votarlas, y las más votadas son las que comentaremos al final de cada una de las presentaciones. Y al final de las dos presentaciones, a través de la misma plataforma, podrán responder la encuesta de satisfacción y descargarse ustedes las presentaciones de los dos ponentes. Y bien, hecha esta primera, digamos, pequeña introducción, me gustaría presentarles al primer ponente, que es la primera vez que participa en estos webinars de los jueves. Es el doctor Manuel Juan. El doctor Manuel Juan es jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínico de Barcelona y es responsable de las plataformas de inmunoterapia del Hospital Clínico en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos y el Hospital Pediátrico de San Juan de Dios. Tiene una línea de investigación muy potente que es la inmunoterapia antitumoral con linfocitos T modificados genéticamente, lo que se llama coloquialmente la terapia CAR. Y durante esta pandemia está investigando sobre la respuesta de las células T frente al SARS-CoV-2. En este webinar, el doctor Manuel Juan nos hablará de cómo se defiende el organismo de forma natural frente a la infección por este virus y, por tanto, de la inmunidad innata, humoral y celular en la infección por SARS-CoV-2. Dejo de compartir y doy la palabra al doctor Manuel Juan. Pues muchísimas gracias, doctor Josep María Miró, y para mí es un placer estar aquí con vosotros, y espero que la presentación, aparte de aclarar dudas, ayude a generar un pequeño debate donde podamos todos ver diferentes opiniones y conocer un poco la situación. Voy a hablar básicamente de los mecanismos del sistema inmunitario, tanto de la inmunidad innata como la celular en la infección, y he utilizado un subtítulo que he puesto de héroes a villanos o de villanos a héroes, porque el sistema inmunitario juega un papel tanto en gran parte del problema de la infección por SARS-CoV-2 como es quizás la última esperanza que tenemos de solución, una esperanza que ya creo que tenemos como de realidad, y veréis que me refiero no solo al tema de las vacunas. De todas maneras, casi me es imposible no empezar con el impacto que he tenido esta semana, después de que en la anterior sesión ya se hablara de vacunas, pero obviamente la aparición de esta información en todos los medios de comunicación sobre esta vacuna concretamente, en todo el mundo, diferentes idiomas. Curiosamente, yo no conozco, no sé alemán, pero miré qué decía Spiegel al respecto, y aparte de remarcar que no es solo Pfizer, sino esta firma de Mainz, pone un pequeño punto más de duda que el resto de todas las informaciones desde todos los medios de comunicación que han hecho como un gran impulso, y que ha hecho que, entre otras cosas, esta empresa tenga unos impactos muy importantes a nivel económico que no dejan de ser llamativos desde el punto de vista sanitario, porque al final estamos simplemente delante de buenas noticias, pero como sabemos, el mundo económico también funciona en buenas noticias. Y lo primero que quiero comentar, cogiéndole una diapositiva prestada que luego aparecerá y que utilizará el doctor Trilla, os quiero comentar es que en la distribución de casos, obviamente lo que nos ha preocupado, y de hecho lo que hace que esta pandemia tenga tanto impacto, es esta parte marcados en rojo, que en la primera ola pues, fue importante y parecía que era
lo que nosotros prácticamente veíamos. Prácticamente era difícil encontrar casos leves o asintomáticos. Ahora en la segunda ola, gran parte de lo que detectamos y conocemos que se está produciendo son por casos leves o asintomáticos. Pero quiero remarcar la parte de más abajo, la que he marcado yo en verde. Esta parte de en verde, leve o sea asintomáticos, es la mayoritaria de la pirámide que podéis ver aquí. La mayoría de los individuos que se infectan, ojalá fueran todos, porque entonces nadie se estaría preocupando de la infección por el SARS-CoV-2, pero la mayoría de los pacientes que se infectan no desarrollan o desarrollan muy pocos síntomas. Y esto se debe especialmente a que hay una respuesta inmune de varios tipos. Y quiero empezar a plantear cómo funciona en general la respuesta inmune contra los virus, porque al final el SARS-CoV-2 solo es un virus más, un virus con unas peculiaridades, pero no deja de ser un virus sobre el cual actúan los mismos componentes de la respuesta innata y adaptativa. Me cuesta como inmunólogo dejar de decir que tenemos costumbre de hablar de respuesta innata o de inmunidad natural, respuesta natural o inmunidad natural. Y nosotros en inmunología, cuando hablamos de esto, no queremos decir lo frecuente, diríamos lo que aparece espontáneamente, sino utilizamos también el término natural para hablar de la innata. Pero bueno, aparte de estas diferencias de nomenclatura entre el grupo general y la gente de inmunología, tenemos una inmunidad que la tenemos ya desde el inicio, que más o menos funciona igual, aunque puede mejorar ligeramente en lo que llamamos inmunidad entrenada, donde, como siempre, todos los componentes los podemos dividir entre moléculas y células. Pues bien, las moléculas más importantes que parece ser que tienen que ver con la inmunidad innata son los interferones, sobre todo los interferones de tipo 1, pero sobre todo en general los interferones. También las células juegan su papel de la inmunidad innata, pero diríamos sobre todo las células NK, pero en general relativamente menor su papel en general que este papel de los interferones. Y por otro lado, la inmunidad adaptativa tenemos el papel a nivel de moléculas de los anticuerpos, siendo los anticuerpos que se comentó el otro día como neutralizantes los que bloquean la llegada del virus a las células como los más característicos como elementos protectores. Pero no podemos olvidar que estos anticuerpos ni existirían, no aparecerían si no están acompañados de los reguladores de la respuesta, que son los linfocitos. Linfocitos que en el caso de linfocitos B son los que hacen los anticuerpos, pero sobre todo los linfocitos T que controlan toda la respuesta y que hacen que los citotóxicos, sean los responsables de evitar que se propague este virus. Y por eso creo que es importante tener presente que hay una serie de conceptos que a menudo utilizamos palabras y confundimos. Utilizamos los términos de inmunidad, inmunización y estar inmunizado, utilizando a veces todo esto en concepto de protección respecto, en este caso, a la infección. La inmunidad es un proceso y el que está inmunizado es que ha generado este proceso. Que esté protegido tiene ya otras connotaciones. Quiere decir que se moverá en este papel de clínica leve. Y de hecho, podríamos decir que hay muchos, la mayoría de los individuos, que ya están protegidos por la inmunidad natural. A pesar que no están inmunizados porque no han desarrollado una respuesta más desarrollada. Por eso creo que las terminologías son complejas y llevan muchas veces a conceptos erróneos. Voy a hacer un pequeño esquema para que entendamos cómo funciona la respuesta inmune cuando llega este virus a las células epiteliales. Este virus, cuando se multiplica, inmediatamente son detectados por una serie de receptores que les llamamos de peligros de la inmunidad innata, y lo primero que aparece y lo que tiene un papel fundamental son estos interferones alfa, beta, omega, estos interferones de tipo 1 que tienen una capacidad intrínseca de eliminar virus en general y virus de este tipo. Están acompañados también de células como los fagocitos y estos también juegan su papel, pero no son tan potentes en su capacidad, o las células NK, de eliminación en general, aunque puede ser y parece ser que en algunos casos, en algunos
cuadros leves juegan un papel suficiente como para controlar la infección. Por otro lado, tenemos que este virus inmediatamente ya puede activar un tipo de linfocitos de la inmunidad adaptativa, los linfocitos B, que de alguna manera no necesitan inmediatamente los linfocitos T. Esta respuesta es la que genera la respuesta de anticuerpos de tipo IgM, estos que muchas veces hablamos que son marcadores de primoinfección. Veremos que esto no es tan sencillo de plantear. En cualquier caso, este virus puede ser fagocitado por una célula de la inmunidad innata que se llama célula dendrítica, que hace de puente en su capacidad de presentar a las células T colaboradoras. Y son estas las que hacen que los linfocitos B naturales de entrada se conviertan en linfocitos B de memoria, y no podemos olvidarlos. Estos son capaces de generar respuestas secundarias mucho más potentes y a la vez generar los anticuerpos de tipo IgA en las mucosas, que son muy importantes en las infecciones de mucosas, y de tipo IgG a nivel sistémico. Pero a la vez, estos linfocitos T colaboradores contactarán con los linfocitos citotóxicos, los convertirán en células efectoras, y estas células efectoras son las que realmente, cuando interaccionen con los tejidos correspondientes, eliminarán las células infectadas y eliminarán los virus y resolverán este problema. Acompañando esto, ya desde la inmunidad innata, aparte del interferón tipo 1, que es una citocina directamente producida, una molécula muy importante, aparecen otras citocinas. Y aquí es donde empiezan a aparecer lo que he denominado villanos. Hasta ahora veíamos cosas que nos permiten eliminar el virus, pero las citocinas, que también son muy importantes para que todo esto sea eficiente, a la vez generan inflamación, siendo IL-6 el paradigma, también las IL-1, los IL-1 alfa en este caso más que las beta, el paradigma del proceso hiperinflamatorio del cual no hablaré mucho. Y el interferón gamma que hacen los linfocitos también juega un papel muy, muy importante en todo esto. En su conjunto, el proceso es un equilibrio entre los elementos de la infección y la respuesta inmune. Y cada cosa debe actuar en su tiempo. Y esto es lo que explica que los pacientes a lo largo del tiempo pueden quedar asintomáticos o se vayan curando si los componentes del sistema inmunitario en cada uno de los momentos hacen su función correspondiente, la que le toca. Cuando no la hacen, iremos avanzando en el proceso de enfermedad hasta llegar a la situación más grave e incluso a la muerte. Pero en todos estos elementos juega papel fundamental, aunque algunos no solo, qué elementos, si los protectores o los inflamatorios, nos están generando la respuesta. Por lo cual, creo que es muy interesante tener presente la importancia del sistema inmunitario como capaz de controlar la infección, lo que le llamaríamos héroe, o capaz de generar la enfermedad. En ambos lugares, en ambas situaciones genera el problema. De tal manera que cuando vemos el conjunto de cuadros clínicos, la mayoría nos situaríamos en cuadros leves o incluso moderados, cuando no asintomáticos. Y son los cuadros graves o críticos que son los que realmente nos preocupan, porque algunos de ellos pueden llegar a generar la muerte. ¿Cuál es el volumen de asintomáticos? Pues esto depende de la capacidad de detección, pero ha ido cambiando y ha ido incrementándose en diferentes grupos y sobre todo en diferentes edades, como también se explicó la semana pasada. En estos grupos, en la zona verde, estaríamos un sistema inmune protector y en la parte más roja estaríamos la hiperfunción del sistema inmunitario. Yo creo que es importante tener presente que es la gran mayoría el cuadro de sistema inmune protector. Y esto, aunque nos tienen que preocupar, obviamente, los pacientes que nos llegan por el proceso de hiperfunción, creo que deberíamos haberlo tenido más en cuenta en las capacidades de actuación correspondientes. Al final estamos hablando de dos caras de la misma moneda, en el cual es muy difícil separar una respecto a la otra. Y por tanto, cuando nosotros vemos la infección o incluso nos preocupamos de la nueva normalidad, es porque la respuesta inmune genera la enfermedad o genera la inmunización. Y aquí tendremos dos visiones, la de problemas, donde tendremos que actuar de alguna manera para solventarlos, o soluciones organizadas de una respuesta inmune que es la que nos protege.
Y cuando miramos el diagnóstico de esta enfermedad, no solo nos centramos en la presencia del virus, que es lo habitual y es lo que realmente nos dice que ha habido esa infección, sino muchas veces utilizamos la respuesta inmunitaria, los anticuerpos, para definir en qué momento de la infección se produce. Y aquí empieza a haber un pequeño problema en cuanto al conocimiento que tenemos en general. Durante muchos años las infecciones virales no tenían otra herramienta de diagnóstico que la serología, que le llamábamos, la respuesta inmune y valoración de qué anticuerpos se producían. Y se llegó, porque es cierto, al concepto de que cuando teníamos IgMs es porque estamos iniciando la respuesta, cuando tenemos IgGs es porque ya se ha desarrollado la respuesta después. Pues esto depende de los niveles y tu capacidad de detección. Esto es así desde el punto del sistema inmunitario, pero no podemos olvidarnos de la posibilidad que tenemos de generar anticuerpos IgAs. IgAs en las mucosas, que además es donde resulta que está entrando el virus y donde primero se genera el problema. Por tanto, las pruebas diagnósticas nos permiten decir la enfermedad, eso sí, sobre todo cuando no tenemos la PCR. Cuando hay muchas citocinas nos permiten saber que hay una enfermedad grave. Si una infección se resuelve, quiere decir que hay respuesta inmune, y esto también es importante. Muchas veces nos preguntan, ¿tenemos que hacer anticuerpos para saber si hemos hecho una respuesta, si ha habido una infección? Pues si la infección se ha resuelto, es que ha habido una respuesta inmune, si no el virus hubiera seguido progresando y no hubiéramos podido controlarlo. Y tener anticuerpos específicos también tenemos que tener presentes, sobre todo si han madurado y no son solo de tipo IgM, que significa que hay una respuesta T de linfocitos. Y aunque no lo podemos equiparar al concepto de protección, sí que es muy similar y la información que vamos acumulando va en esta dirección, que la presencia de una respuesta del linfocito T nos está diciendo que el individuo está protegido contra la enfermedad, con lo cual protegido de las posibilidades de reinfección. ¿Hasta cuándo? Este es otro punto discutible. Las pruebas diagnósticas que tenemos son muchas, habéis visto los diagnósticos que se pueden hacer para diferenciar entre enfermedades con diferentes sistemas, te puede analizar elementos de pronóstico, de tratamiento, para personalizar todos los tratamientos y ahora cuando lleguen las vacunas. Pero hemos de tener presente que todas las pruebas inmunológicas serán dinámicas, serán cambiantes. Y en la valoración que podemos tener de los anticuerpos, los podemos hacer en base a su función. Los que sean bloqueantes, los que sean neutralizantes de la unión del virus, tendrán una posibilidad de bloquear la entrada y podemos considerar que son los que buscamos que sean positivos. En cambio, los anticuerpos se ha descrito sobre todo para otras enfermedades que pueden generar una respuesta incrementada, que se llama ADE, o pueden incluso generar una estimulación de la hiperinflamación. Esto con los últimos tiempos, aunque no sea todo esto se ha propuesto de manera equiparable en otras opciones, se ha propuesto y se ha visto que en el caso del SARS-CoV-2, a pesar de todo lo que se ha dicho, no es tan extraordinario, sobre todo esta posibilidad de anticuerpos como incrementadores de la función. No se puede descartar al 100%, pero la información que tenemos incluso de los suelos hiperinmunes nos están diciendo que no es así. Y tenemos que tener presente que el periodo de incubación nos hará que tengamos un periodo sin poder ver el virus, que coincide básicamente la aparición de los primeros síntomas con la aparición de anticuerpos, y que los anticuerpos pasarán por ser IgM, pasarán por ser IgA, pasarán por ser IgG, y si hubiera una reinfección rápidamente incrementarán los IgAs y los IgGs, eso es cierto, porque tendremos células de memoria y eso lo tenemos que tener presente. Y aquí es donde aparece el concepto de que la inmunización nos puede llegar a proteger más allá de que tú hayas hecho una respuesta inmunitaria. Esto es el concepto de inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, donde incluso se ha llegado a cuantificar que en el caso del COVID nos moveríamos en una capacidad con el 50 o un 70% de la población. Ellos hicieron una media de 69% en base a los parámetros correspondientes que podrían ser suficientes para hacer esta protección. Los tipos de test disponibles en el mercado son distintos. Los anticuerpos los podemos medir por inmunoensayos, por
la inmunocromatografía lateral como manera rápida, pero las técnicas más cuantitativas y más fiables son las que utilizan el ELISA o técnicas similares a la ELISA para llegar a definir estos anticuerpos. Hay muchas dianas distintas y eso hay que tenerlo presente. No todos los anticuerpos que medimos serán equivalentes desde el punto de vista de qué estamos midiendo. Hay dianas como la proteína S, la de la espícula, la nucleocápside y otras, y se pueden generar anticuerpos para todos. Pero es que no solo se pueden generar anticuerpos, como veremos ahora, sino también respuestas T. Y esto vuelvo a continuación. En el hospital hemos generado este algoritmo, que es el que utilizamos en función de la presencia de anticuerpos o no anticuerpos, cuando estudiamos solo anticuerpos, en base si tenemos o no las PCRs para seguir o clasificar a los pacientes. No quiero acabar sino recordar esta parte de villanos asociado a las citocinas, que hace posible que la respuesta contra la infección lleve a la producción de gran cantidades de citocinas que son hiperinflamatorias, pero a la vez, y de hecho antes de que estas lleguen, se producen interferones de tipo 1. Y esto lo comento porque muy recientemente se ha descrito que en los pacientes que pueden ir a mal, prácticamente un 3,5% hay defectos innatos de la producción de interferones tipo 1. Pero es que esto se puede ver por estudios de componente que formarían este grupo que tenéis puesto aquí. Pero es que hay una parte de individuos, sobre todo hombres, que generan autoanticuerpos, hacen autoinmunidad contra los interferones tipo 1. Y esto es casi un 10% de los casos graves, siendo, por tanto, una herramienta muy importante en el manejo de estos pacientes. Tenemos que confirmar que en nuestro medio nos movemos en este tipo de nivel de porcentaje, pero creo que debemos tenerlo muy presente y creo que es importante que tengamos la posibilidad de detectar esos interferones tipo 1. No quiero acabar sin decir que los anticuerpos se producen porque hay linfocitos T. Siempre que hay anticuerpos, siempre hay linfocitos CD4, casi siempre hay linfocitos CD8. Persisten mucho más, se genera en memoria y hay la posibilidad de generarlo no directamente contra el linfocito y contra el SARS-CoV-2, sino contra otros coronavirus. Y la similitud de secuencia puede generar un linfocito T citotóxico que puede eliminar en memoria, puede eliminar las células infectadas por el SARS-CoV-2, con lo cual hay una protección que le damos cruzada muy, muy importante tener presente. Se ha visto de todas maneras, hablando de los anticuerpos, que los anticuerpos tienen sus complejidades. Está claro que la respuesta celular es más robusta, que aparece básicamente en casi todos los pacientes. Esto es un trabajo donde se demostraba que estaba muy asociado también a la gravedad, con niveles de respuesta de anticuerpos de un 60%, pero casi de un 90% o más por ciento en el caso de sobre todo los pacientes más graves. Pero a la vez se sabe que los pacientes más graves generan dificultades para producir anticuerpos. Y eso es otro elemento a tener presente. Los centros germinales, las estructuras que generan los anticuerpos se ven afectadas por la posibilidad o la opción de la infección por SARS-CoV-2, pero esto será un 60% que serían seropositivos. Y el último comentario que quiero hacer respecto a las vacunas. El otro día ya os hablaron muchos al respecto. Me ha quedado esta línea en blanco que lo siento que no lo podáis leer. Ya sabéis que hay bastantes en marcha. He puesto aquí 155 porque por casualidad es el dato que salió en TV3 en las telenoticias. Hay 11 que ya están en última fase, no en fase 1 sino en fase 3. Pero no podemos olvidar que la valoración de estas vacunas las tenemos que hacer con linfocitos T y hay vacunas en desarrollo con todos estos conjuntos. Esta es una diapositiva tomada y adaptada de la que hizo la semana pasada el doctor García, con todos estos tipos de opciones. Y que muchas de las preguntas que podemos considerar sin contestar, ahora se me ocurren ponerlas aquí con algunas opciones de respuestas en base a los datos que tenemos de cosas ya conocidas o similares. Por ejemplo, ¿la respuesta inmune es responsable de la producción? Bueno, pues los anticuerpos neutralizantes sí, lo son. Y es responsable de que se proteja, pero sobre todo los linfocitos T. ¿Cuánto dura la protección? Pues por similitud creo que ya se puede plantear que como mínimo llevamos 6 meses que dura, o 8 meses que dura esto. Parece que 1 o 2 años también. Ambos elementos pueden proteger o controlar la infección con las vacunas y es poco probable que los efectos indeseados de anticuerpos se produzcan, no al menos por ahora.
¿Y cuál será mejor la vacuna? Esto lo podemos discutir después, pero aquí sí ya es un elemento de opinión. Creo que todas serán necesarias, pues que nos podrán ayudar a controlar la infección. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Juan. Haremos las preguntas al final y daremos paso ahora al siguiente ponente, que es el doctor Toni Trilla. El doctor Toni Trilla es jefe del Servicio de Microbiología de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona. Es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, siendo además consultor del ECDC y de la OMS. El doctor Trilla ha colaborado con nosotros, con Aula Clínica y con estos webinars ya desde el principio, desde la primera ola, ¿de acuerdo? Ahora estamos ya en la segunda ola. Ya saben ustedes que sus líneas de investigación son las vacunas y las enfermedades emergentes y epidemias. Y en la pandemia de la COVID está asesorando a numerosos comités, siendo miembro del Comité de Crisis del Hospital Clínic de Barcelona, presidente del Consell Científic Assessor de Malalties Emergents de la Generalitat de Cataluña y miembro del Consejo Científico también asesor de la pandemia de la COVID del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, ¿no? En esta charla de hoy nos va a hablar de la epidemiología de la segunda ola del COVID y el impacto de las escuelas y las medidas de prevención. Muchas gracias, Toni, por tu participación en estos webinars. Muchas gracias, José María. Muchas gracias también a Manel Joan. Siempre es un placer intentar entender a un inmunólogo tan ilustre como el doctor Manel Joan. Otro día, con el siguiente seminario, les contaré un chiste de inmunólogos que salió publicado en una revista biomédica, pero que me hizo mucha gracia porque es un poco la misma sensación que tengo yo. Bien, es un placer estar con ustedes. Seré breve, intentaré ir al grano. De entrada, decirles que si yo fuera el gobierno me despediría a mí mismo como experto asesor, porque ni demasiado expertos, ni la verdad es que podemos asesorar con claridad delante de una situación muy compleja, muy incierta, en la cual diferentes países hacen diferentes cosas y obtienen resultados similares, otros hacen lo mismo y obtienen resultados distintos. La verdad es que poco a poco, con toda seguridad, se irá aclarando más el panorama, como veremos, pero de entrada la situación sigue siendo muy preocupante. La pandemia está todavía claramente fuera de control y voy a intentar compartir con ustedes las dos cosas que ha comentado el doctor Miró. Voy a compartir la pantalla, a ver si tenemos... Creo que sí. ¿Ven bien la pantalla? Entiendo que sí. ¿Aún está negra? ¡Oh, cielos! Pues entonces la tendré que volver a... Cierro, a veces... Un segundo. Vaya. Ay. José María, ¿em sents? Perfectamente. Pues yo solo veo la pantalla. ¿Ahora la veis la pantalla o no? No, ahora te vemos a ti. Vaya, fantástico. Pues voy. Ahora sí que estoy fastidiado porque no sé cómo salir de aquí. Yo veo mi pantalla, o sea, la diapositiva. A ver ahora si lo conseguimos. Disculpas, pero siempre pasa lo mismo cuando intentamos cargar esto. Un momento que voy allí. A ver. Doctor Trilla, Dígame. si quiere puedo compartirla yo. Bueno, lo pruebo. ¿Me dejas probar una vez, Sandra? Sí, claro, por supuesto. Solo un momento, a ver si esta vez sale bien. Un segundo. A ver, vamos allá. Voy. Segundo intento, si no, ya te lo dejo a ti directamente. A ver. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Perfectamente. Vale. Y ahora ya que estoy aquí hago la prueba porque ¿la ven avanzar? ¿Sí? Perfectamente, sí, vale, sí. Pues venga, empezamos. Situación actual del mundo. La última vez que nos vimos aproximadamente era en el mes de junio, 9 millones de casos y 470.000 fallecidos. Vale. Pocos meses después, 50 millones de casos y 1.250.000 fallecidos. O sea, la progresión de esto, es verdad que es todo el mundo, pero es tremenda y seguramente esto se ha actualizado hace 2 o 3 días. Hoy habrá unos centenares de miles más y desafortunadamente también algunos miles de personas que han fallecido en estos 2 o 3 últimos días, ¿no?
La epidemia de la COVID en España, podríamos decir que sí, que estamos frente a una segunda oleada. Hoy leía un artículo que en Estados Unidos decían que no tienen claro ni tan solo si han salido de la primera, pero yo creo que en España razonablemente sí, y en la mayor parte de países de Europa probablemente también. A la izquierda de sus pantallas ven la primera oleada. Aquí solo diagnosticábamos, solo atendíamos, solo veíamos los casos más graves, como verán después, y solo se cuantificaban, a pesar de algunas variaciones, aquellos que tenían una prueba diagnóstica positiva. Básicamente PCR, aunque también durante algunas semanas se rompió la posibilidad de hacer PCRs en algunas partes de España, en concreto en Cataluña también, y se diagnosticaron también casos simplemente por clínica. Por lo tanto, la cifra oficial se situó alrededor de los 300.000 casos. Casos confirmados, casos registrados. A partir del verano, una breve pausa. Esto puede tener que ver con la estacionalidad, con la algo menor circulación del virus, pero rápidamente, prácticamente a finales de julio, inicios de agosto, ya se observa un ascenso que es paulatino y que es relativamente rápido en cuanto al ascenso. El descenso veremos cómo es, y aquí cambia radicalmente el panorama. Hay mucha más capacidad de hacer pruebas, se hacen búsquedas agresivas del virus mediante cribados en algunas zonas masivos, registramos más casos y de momento estaríamos alrededor de los 800.000 casos. ¿Qué significa esto? Esto significa que simplemente en la primera oleada vimos un par de escenas de la película y probablemente vimos el par de escenas de la película de terror, básicamente, la situación más grave. Vimos una parte de los casos fatales, pero no todos. Vimos una parte, no sabemos cuantificarla exactamente, de los casos graves, y probablemente se nos pasó por alto y no le prestamos la más mínima atención, porque no se podía, a los casos leves o los casos asintomáticos. Esto hace que probablemente por cada caso diagnosticado tuviéramos entre 9 y 10 veces más casos. Esto significa que nos iríamos alrededor de los 2-3 millones de casos en la primera oleada. En esta segunda oleada estamos viendo más casos, la parte azul es mayor que la parte roja de la primera oleada, pero a expensas fundamentalmente de, esperemos ver la mayoría de los casos fatales y graves, quizá no todos, pero una gran mayoría, y hemos aumentado mucho el diagnóstico claramente, como verán después, en los casos leves o asintomáticos. A pesar de todo, no los vemos todos, probablemente estamos viendo quizá 60, 70, 80% de los casos. Esto nos situaría alrededor del 1.200.000 casos en estos momentos, de los cuales solo llevamos registrados, o solo prácticamente 800 y pocos mil. La mortalidad también debe ajustarse. En la primera oleada el numerador, personas fallecidas por o con la COVID, denominador, casos registrados. El número de casos registrados es muy inferior al real, la tasa de mortalidad mucho más alta, la case fatality ratio. En la segunda oleada, numerador más o menos idéntico, aunque yo creo que hemos mejorado también el tratamiento de los enfermos más graves y hay menos pacientes que fallecen, llegan antes al hospital, llegan en mejores condiciones, siguen llegando pacientes a las UCIs que están muy graves, pero esto está algo más controlado, pero fundamentalmente el denominador ha aumentado muchísimo. Hay muchos más casos registrados leves y asintomáticos y esto lógicamente nos ha acercado, afortunadamente, al índice de mortalidad, a la tasa de letalidad aproximadamente un poco inferior al 1% en estos momentos, que es, por si no lo recuerdan, 10 veces más que la mortalidad de la gripe estacional, de manera que es una cifra pequeña, si quieren, pero considerable comparada con otras enfermedades como la gripe, para entendernos. Saben también que tras la primera oleada se hizo una primera determinación en un estudio de seroprevalencia, que con el doctor Manel Joan hemos comentado alguna vez, no mide todo, lógicamente, y se lo ha explicado muy bien, pero podríamos decir que estaríamos alrededor de un 5 o 7% de la población española que tenía anticuerpos medidos en este estudio en la primera oleada, con una distribución irregular, mucho más como ven en las ciudades o en las comunidades autónomas más pobladas, y ahora probablemente la Organización Mundial de la Salud hace un par de meses estimaba que quizá la cifra de infectados en el mundo podía ser un 10% en aquel momento de la población mundial. Esperaremos los resultados del siguiente corte de seroprevalencia a ver en qué porcentaje ha aumentado el volumen de población que se puede considerar que ha superado la infección y mayoritariamente, salvo los casos de momento excepcionales de reinfección, que se puedan considerar inmunes
a esta enfermedad. Veremos, yo creo que quizá estaremos alrededor del 10, quizá un poco más por ciento, y aquí, como el doctor Manel Joan les habrá comentado, habrá que sumar cosas que no medimos con los anticuerpos, de manera que probablemente la proporción de personas inmunes es más alta, pero nada cercano al 60%, digamos, que sería lo que nos empezaría a situar en niveles hipotéticos de inmunidad de grupo. Por lo tanto, muy lejos todavía de la inmunidad de grupo, ¿no? La situación en Europa se descontrola a partir del verano. Durante un par de meses probablemente todo el mundo miraba al sur, nos miraba a nosotros, a España, el peor país, el país con las peores cifras, se han pasado el verano de juerga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en parte seguramente es verdad, pero a mí me entrevistaron hace 2 meses en un periódico norteamericano y me preguntaron que cómo es que nuestro país tenía estas cifras tan malas. Y dije, sí, estos, pues hemos hecho cosas mal, que pensábamos que habíamos hecho mal. Y añadí un comentario diciendo, aunque tampoco es descartable, que nosotros seamos el canario en la mina de carbón, que seamos los primeros que estamos sufriendo esta nueva oleada, y espero y deseo que el resto de países de Europa se vean libres de esta segunda oleada, o si, por lo menos que intenten controlarla lo mejor posible. No acerté especialmente en la segunda parte de la predicción. Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, ya Italia, Portugal, países que han controlado muy bien la primera oleada, incluso Alemania, están subiendo. Suecia hoy precisamente ya ha dado la voz de alerta y ha cerrado algunos establecimientos como restaurantes por la noche que no había cerrado nunca antes, de momento. Por lo tanto, la segunda oleada se está extendiendo, si no está extendida ya, por una parte muy sustancial de Europa a niveles muy importantes, con cierres, con restricciones, como veremos más adelante. Y en España lo mismo, algunas comunidades que fueron relativamente respetadas en la primera oleada ahora se han visto más castigadas, otras que han aguantado bien como Valencia están empeorando, Cataluña estamos mal, Madrid estaba peor hace unas semanas, ahora parece que está mejor. Todo el país está inmerso en tasas de incidencia acumulada o casos por 100.000 habitantes realmente muy alto en una segunda oleada que especialmente está tensionando y mucho el sistema sanitario, especialmente las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda oleada? Teniendo en cuenta que todos ustedes deben ser muy conscientes de que en la primera la foto es una foto muy particular, casos más graves que llegan a los hospitales, etcétera, y en esta segunda la foto creemos que se acerca más a la realidad que también existió en la primera oleada, pero que no pudimos ver o registrar de una forma suficientemente válida como para utilizarla como dato, ¿no? Aquí tienen la primera oleada en la parte superior de la diapositiva, enmarcada en rojo, la segunda oleada en la parte inferior de la diapositiva, enmarcada en azul, 4 tipos distintos de estadísticas, total de casos hospitalizados, total de casos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y total de pacientes fallecidos. Esta es la distribución por grupos de edad. El superior son de más de 90 años, el inferior son de 0 a 9 años de edad y tienen mujeres a la derecha y hombres a la izquierda. Fíjense en la distribución del número total de casos en la primera oleada, con un predominio relativamente importante de las edades a partir de los 50, 60, 70, 80 años. Los casos hospitalizados prácticamente lo mismo, también predominan las edades a partir de los 50 años y especialmente 60, 70 y 80 años. Pocas hospitalizaciones por debajo de los 30, 20 y por supuesto de los 10 años. Enfermos ingresados en la UCI en la primera oleada, claramente predominio también de personas de edad más avanzada, que es los que tienen además un peor pronóstico y un riesgo más alto de fallecer, y lógicamente, como les acabo de comentar, la curva de fallecidos, desafortunadamente para nuestras generaciones mayores, generaciones que han sufrido mucho para levantar muchas veces un país, como es el caso de España, y convertirlo en un país moderno, pues ahora cuando tienen 70, 80 años viene esta enfermedad, no los podemos atender a todos como nos gustaría y se los lleva por delante porque las tasas de letalidad en estos grupos de edad son muy importantes. Fíjense que están todas sesgadas o derivadas a la parte alta. ¿Qué sucede en la segunda oleada? Pues si se fijan en las curvas, intentan hacer aquel juego de las diferencias. Aquí solo hay una gran diferencia en las 4, digamos, estadísticas principales. Evidentemente hay pequeñas diferencias, pero la gran diferencia está en el total de casos, en cómo se distribuyen por edad el total de casos, que es simplemente el reflejo de lo que he comentado. En esta segunda oleada, esta es más o menos una pirámide de edad parecida
o relativamente parecida a la de la población en general. Hay en esta ocasión muchos más casos, a los 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 y menos casos en la parte alta, a diferencia de lo que sucedió en la primera oleada, pero si se fijan, con algunas pequeñas diferencias, la parte de hospitalizados es la misma, pero ha crecido un poco, como es lógico, hacia las edades inferiores. La parte de UCI se parece mucho, pero también ha crecido un poco, pero no tanto, hacia las edades inferiores, pero la parte de fallecidos básicamente se mantiene también, incluso en las etapas especialmente más altas de la vida. Con lo cual, esta es una ligera diferencia entre la primera y la segunda oleada con respecto a las estadísticas más importantes que utilizamos habitualmente. La gran diferencia, les he comentado, es la mejora en la capacidad diagnóstica, la capacidad de hacer rastreo, no tan bien como nos gustaría, pero rastreo al fin. Esto significa buscar casos activamente. Es la estrategia, si esto fuera un partido de fútbol, esta es la estrategia de ataque. Aquí vamos a buscar la pelota, vamos a intentar marcar gol, vamos a encontrar el virus activamente, vamos a hacer pruebas masivas en determinados casos y el resultado es que pillamos una buena parte en verde oscuro de pacientes sintomáticos. Esto, la parte que apenas hay casos es el verano, desde mayo hasta prácticamente finales de julio, y aquí entramos ya en agosto, septiembre, octubre y prácticamente hasta principios de octubre en esta estadística. Las barras verdes oscuras, pacientes sintomáticos, las barras verdes claras, difuminadas al fondo, pacientes o personas asintomáticas. Esta es la gran diferencia con respecto a los sistemas de diagnóstico y, por lo tanto, lo que sesga, tanto en la primera oleada como en esta, que se acerca más, creemos, a la realidad, la distribución y el tipo de pacientes que estamos viendo ahora. ¿Qué cosas hemos aprendido? Ya se mencionaban, pero se han puesto de manifiesto en esta segunda oleada de una forma más clara. La importancia que para esta enfermedad tiene un aspecto realmente interesantísimo y fascinante de la epidemiología, que son los supercontagiadores o los superdiseminadores. Esto pueden ser personas o pueden ser situaciones o las dos cosas. Personas que están en una situación especial, lo que se denomina un evento superdiseminador, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que sabemos hoy que entre un 8 y un 10% de los casos de COVID son responsables de entre el 60 y el 80% de todos los contagios secundarios. Dicho de otra manera, que la mayoría de nosotros, no sabemos cuáles, no contagiará a nadie. Mientras que unas pocas personas, 20%, no está mal, pero son menos, son capaces de contagiar a muchas más personas. Esto se da en algunas circunstancias particulares, depende a veces de la persona, pero no lo podemos distinguir. No sabemos qué características hacen que una persona sea súper diseminadora desde un punto de vista genético. Desde un punto de vista de su conducta puede ser una persona que entra en contacto con mucha gente, que habla en voz muy alta, que grita, que canta, que se relaciona mucho, puede ser. Pero básicamente lo que vamos es a los eventos de superdiseminación, que son eventos en los cuales se dan las tres condiciones y alguna más que facilitan enormemente el que en caso de un contagio no haya uno, sino que hayan 10, 15, 20, 50 o en algunos casos centenares de contagio, que son lo que los norteamericanos denominan las 3C. Lugares masificados, llenos de gente, crowded places, lugares cerrados, closed places, sin ventilación suficiente, y en los que la gente entra en contacto próximo, close contacts. Si a esto le añaden que aquí se grita, se chilla, se canta, un karaoke o una discoteca, como es este caso, hay que hablar en voz alta, estas son situaciones que favorecen mucho el que se pueda tratar de un evento súper diseminador. Y hay toda una estrategia, por lo menos teórica, que nos indica que si fuéramos capaces de reducir el riesgo de estos eventos súper diseminadores, probablemente sería una estrategia que también ayudaría al control de la enfermedad. Desafortunadamente, hay otros eventos superdiseminadores mucho más domésticos. Los típicos que hemos visto en el verano en España. Familias que estaban hartas de la primera ola, que se juntaban por primera vez cuando nos dejaron salir a todos y que todo el mundo quería ver a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus nietos, a mucha gente. Y familias que se juntaban en las casas, en verano afortunadamente muchas veces al aire libre, pero a veces no, habitaciones por lo tanto cerradas, en las cuales a lo mejor pues 10, 12 personas, 8 de una misma familia, que no son grupos estables de convivencia, que no se veían,
se juntan y si hay alguien asintomático o alguien incluso sintomático que ha pasado, y si es una fiesta de cumpleaños, la gente habla, come, se quita la mascarilla, evidentemente no estamos a 2 metros unos de otros y encima el espacio es cerrado, se han dado varios eventos de superdiseminación familiar. A partir de un caso, pues 3, 4 o 5 familiares contagiados. Y también saben ustedes, y seguro que son consultados con la paradoja de que hoy en mi familia ha habido un caso, en mi casa, yo convivo con ellos, somos 3 más y no se ha contagiado a nadie más. Esto también sucede y va un poco en la línea esta de que hay gente que, digamos, aunque quiera, para entendernos, es difícil que contagie, mientras que otros contagian muy fácilmente. Esto de los eventos superdiseminadores es una situación, yo creo, interesante y que hay que seguir. Y hay algunos, anecdóticamente, los coreanos del sur, que son el país número 1 en capacidad de rastreo, rastreo automático, todo lo que quieran en Corea lo hacen muy bien. A partir de un caso de una paciente que, si no recuerdo mal, se fugó un par de veces del hospital para ir a participar en una iglesia de estas paralelas, se cree que debido a que asistió a diferentes eventos en esta iglesia mientras tenía síntomas, se acabaron contagiando, esta es la cifra que dan los coreanos, o los contagios secundarios, casi 5.000 personas. Esto no es una superdiseminación, esto es la bomba atómica de la diseminación. Afortunadamente es muy, muy excepcional, ¿no? La otra cosa importante, objeto de controversia, probablemente por la terminología, porque aquí han entrado también los físicos de las partículas y del aire y nos explican cosas que a veces nos cuestan un poco de entender, los aerosoles. Cuando nosotros decíamos y decimos que la forma más habitual de transmisión de la enfermedad es hablar, toser, estornudar, etcétera, etcétera, con las gotas de un determinado tamaño, estamos hablando de un tipo de aerosol en los cuales las gotas son más grandes, viajan poco, habitualmente aterrizan en el suelo a una distancia no superior a 1,5 metros, 2 metros, por lo tanto tenemos la situación más clásica de la mayoría de enfermedades que se transmiten por las gotitas que llamamos, las pequeñas gotas, el droplet que llaman los americanos. Pero es verdad que determinadas infecciones pueden generar, o determinadas situaciones, perdón, pueden generar un aerosol más fino, partículas que pueden quedar suspendidas en el aire algo más de tiempo. En algunas enfermedades que son capaces de viajar a determinada distancia, incluso larga, el sarampión es la máquina más eficaz de contagio por aerosoles, pero fíjense, el sarampión tiene un número reproductor básico entre 15 y 18, por un caso 18 contactos. Y se han registrado contagios de sarampión a decenas de metros de distancia del caso índice. Esto es el aerosol extremo. Aquí no sucede lo mismo, pero es verdad que en un espacio cerrado, mal ventilado, donde la gente habla en voz alta, genera aerosoles, es verdad que se pueden producir contagios claramente de COVID-19. Y ahora el balance es: ¿qué es más importante? ¿Los aerosoles de gran tamaño, las gotitas, o los aerosoles de pequeño tamaño? Los dos seguramente son importantes y el chip es que para reducir esta posibilidad de que el aerosol también nos infecte a todos, hay que mejorar la ventilación, hay que seguir con las mismas medidas de seguridad, distancia, mascarilla, etcétera, etcétera, pero además hay que añadir la cosa tan sencilla de abra usted la ventana y que corra el aire, o fuerce la renovación del aire acondicionado, o ponga filtros, si no se puede renovar demasiado el aire acondicionado, ponga filtros de alta eficiencia. Este es un artículo del British Medical Journal muy interesante en el cual se establece a partir de parámetros físicos de los aerosoles el riesgo que puede suponer dos situaciones, una situación en la cual la ocupación, la cantidad de gente que hay en un lugar determinado es baja o alta, y con diferentes posibilidades, con mascarillas, contacto corto, con mascarillas, contacto largo, sin mascarillas, contacto corto, sin mascarillas, contacto largo, y ven ustedes que el riesgo de quedarse calladito, que es una de las cosas importantes en esta epidemia, cuanto menos hablemos y en voz más baja, mejor, de hablar en voz alta o de cantar o gritar, son temas muy importantes porque el riesgo es muy superior en determinadas condiciones de las que les he comentado. ¿Qué pasa cuando la ola nos ataca de nuevo? Perdemos la capacidad de rastreo, el ataque que habíamos dicho antes, la estrategia agresiva no funciona, no tenemos suficientes rastreadores. A partir de un número determinado, el número de rastreadores que se necesita es tan alto que pocos países pueden hacer un seguimiento bueno, pues que volvemos a la estrategia de defensa. El equipo se repliega, el virus ataca y nosotros nos defendemos. Y esto significa cierres. Confinamientos más o menos parciales, más o menos grandes, más o menos pequeños, más o menos generalizados o más o menos específicos. Toda Europa, excepto
puntos muy concretos, está bajo determinados tipos de restricciones y confinamientos. Y quizá la novedad en este momento es fundamentalmente, en Europa por lo menos, la introducción de los toques de queda. Váyanse todos a casa a las 10 de la noche o un poco más tarde o un poco antes, dependiendo del país, con la idea de reducir la movilidad y evitar la posibilidad de que nos reunamos o tengamos reuniones durante la noche. Y la otra novedad, que creo que en este caso es interesante, es que se intenta apostar, no sabemos qué tal saldrá, porque de momento no lo sabemos a ciencia cierta, por confinamientos más cortos y selectivos, a ser posible. Ya veremos qué tal funcionan, ¿no? Las pruebas diagnósticas ya se las han comentado. La gran novedad en esta segunda ola es la utilización cada vez más importante de las pruebas antigénicas rápidas, con sus ventajas y sus limitaciones. Van bien, como saben, para pacientes sintomáticos, pero probablemente también tienen cierto papel para la detección en casos de cribado, personas asintomáticas o masivas con limitaciones, pero facilitando mucho por la rapidez y la economía la práctica de estas pruebas en lugar o en sustitución, en algunos casos, de la PCR. También hay estrategias que dicen que con un testado frecuente, son estrategias que están muy de moda, por lo menos en teoría, la gente o determinada gente confía mucho en que si estas pruebas fueran fácilmente accesibles para todo el mundo a un coste muy bajo, pues haciéndose una prueba cada 3 días o cada 4 días tendríamos una cierta garantía de que no salimos a la calle cuando estemos infectados, que en el momento que detectáramos una prueba antigénica positiva nos tendríamos que autoaislar y así reduciríamos el número de personas que nos ponen en riesgo a todos los demás. Bueno, es una estrategia teórica que probablemente tiene su base, pero en estos momentos resulta, al menos desde un punto de vista práctico, imposible aplicarla de forma generalizada, lo cual no significa que se vayan haciendo algunas pruebas en este sentido. Y para acabar, 4 cosas sobre los colegios. Para todos los países de Europa, yo diría sin excepciones, prácticamente preservar la educación es una de las líneas rojas. Es muy importante preservar la posibilidad de que los niños no pierdan tanto tiempo sin ir al colegio. Allí además socializan, es bueno para su salud mental y física y se intenta, o al menos nosotros defendemos, que siempre que sea posible, que la situación epidémica lo permita, hay que mantener los colegios abiertos. Esto también tiene cierta controversia, pero ¿qué sabemos hoy que nos ayuda a mantener, mientras podamos, esta decisión? Que los niños no son fácilmente difusores de la infección, evidentemente pueden contagiar y ser contagiados, esto es clarísimo, pero que no es como con la gripe, que en la gripe son los grandes aceleradores de la infección, que si mantenemos grupos estables, lo que se denomina grupos burbuja, media clase, 10, 15, 20 niños de forma estable que no interaccionen con el resto de niños, la capacidad de contagio se reduce notablemente, que tenemos que tener buenos sistemas de detección, es decir, hacer pruebas repetidas enseguida que haya un caso, que cuando hay un caso todo el grupo se va aislado o en cuarentena, para emplear el término correcto, y que en general los casos que entran en la escuela son casos importados. Y fundamentalmente, al menos aquí en Cataluña, hay datos que apuntan a que las actividades extraescolares, en las cuales en algunas de ellas, estos grupos, la mayoría de ellas, estos grupos burbujas se rompen, interaccionan con gente de otras escuelas y tal, y basta que haya un contagio para que este contagio después pueda entrar de nuevo en la escuela, donde hay, afortunadamente, los datos hasta ahora, una muy baja proporción de transmisión interna en los colegios. Cuanto más mayor es el niño o la niña, más riesgo de transmisión y de más lío. A partir de bachillerato se mueven más, socializan más, ya no les digo en la universidad, que es lo único que sigue cerrado. Por lo tanto, todas estas ideas es preservar, a ser posible, la educación, toda la que podamos, pero en cualquier caso las etapas tempranas de la educación hasta los, yo diría idealmente 16, 18 años y si no hasta los 14 con toda firmeza, si es posible, ¿no? Eso también se demuestra porque se están haciendo muchas pruebas, aquí tienen el número de casos detectados, hay una detección activa de los casos en los colegios y la verdad sea dicha es que de momento se mantienen en tasas de contagio, sobre todo interno, relativamente bajas y además tenemos una garantía adicional que es que en general la enfermedad en los niños saben que es leve, raras veces se complican y muy raras veces algún niño tiene que ingresar en el hospital y afortunadamente la tasa de letalidad también es muy, muy, muy baja, con lo cual esto nos da cierta tranquilidad dentro de la incertidumbre de que podemos seguir apostando por mantener los colegios abiertos, ¿no? Las vacunas ya les han comentado, simplemente decirles que desde un punto de vista de salud pública ahora están absolutamente en el candelero, que probablemente
no dispondremos de ellas de ellas en plural, como ha dicho muy bien el doctor Manel Joan, todas serán de utilidad, tendremos que ver cuál en cada momento y en quién, pero no creo que antes de 3 o 6 meses. Yo siempre creo que el primer semestre del año 2021 puede ser el semestre del inicio de las vacunaciones masivas, que igual antes ya podemos vacunar a alguien y que tendríamos que intentar enfrentarnos a la temporada de otoño-invierno 2021-2022 de la mejor manera posible. Es decir, con la mayor disponibilidad posible y población vacunada. Estas cifras ya las ha comentado Manel Joan, actualizadas. Hay bastantes vacunas en estos momentos en fase 3 y todos estamos esperando leer los resultados publicados, ver qué dicen las agencias reguladoras y ver cuáles de ellas realmente se podría empezar a distribuir, ¿no? Una cosa muy importante para nosotros es si la gente estaría dispuesta a vacunarse. Y esto, hasta la aparición hace un par o 3 de días de la vacuna o los resultados preliminares manifestados por la propia compañía de la vacuna de Pfizer, tenía unas cifras que no son nada buenas. Evidentemente es una encuesta, con lo cual cada uno dice lo que quiere, pero en septiembre de 2020 en España, que es un país en el cual la gente hay una alta confianza en la vacunación en general, el 44% decía que estaría dispuesto a vacunarse de la COVID cuando llegara la vacuna y un 40% en aquel momento que no. En octubre se invirtió la tendencia, 40 que sí, 44 prácticamente que no. Bien, este es un aspecto que hemos de trabajar sí o sí en los próximos meses para generar confianza en la vacunación con una información transparente, qué pros y qué contras, qué ventajas, qué limitaciones tiene cada vacuna, porque si no generamos confianza, la situación de pesadilla para todos nosotros es que dispusiéramos de vacunas seguras y razonablemente eficaces y que la gente no se quisiera vacunar cuando probablemente será necesario vacunar a una parte importante de la población, ¿no? Se están ensayando en diferentes países del mundo y estamos esperando todos estos resultados de las fases 3 de las vacunas actualmente en ensayo. Y la última diapositiva antes de las conclusiones es qué nos pasará con la gripe. Aquí tienen el gráfico de la gripe en Argentina este verano pasado, su invierno, y en Australia este verano pasado, su invierno. Y yo, que básicamente me dedico a la gripe, no había visto nunca unas gráficas de gripe como estas rojas de aquí, en el cual apenas han habido casos de gripe en toda una temporada gripal, prácticamente en todo el hemisferio sur. Están cerrados, están con COVID, están con mascarilla, están con las escuelas paradas, tienen situaciones un poco diferentes a las nuestras, pero en buena parte parecida a la que tenemos nosotros. Ojalá esta temporada de gripe, aunque no sea pegadita al eje horizontal, no nos dé mucho la tabarra y nos ayude a tener la capacidad de poder atender a todos los pacientes, porque la incidencia de gripe aquí, en el hemisferio sur, ojalá sea también tan baja o parecida a la del hemisferio sur. Finalmente, decirles que todas las precauciones son pocas. Este es el modelo de quesos de la seguridad, las mascarillas, la distancia, el lavado de manos, evitar los lugares con mucha gente, las pruebas diagnósticas, ventilar, tener nuevas vacunas, tener tratamientos, todo esto ayuda. Y aquí hay una parte de responsabilidad, como dicen, individual y una parte de responsabilidad colectiva. Vamos a vivir con diferentes sistemas de protección hasta que consigamos realmente un control efectivo de la enfermedad, con lo cual hay que tener paciencia e intentar superar el día a día. Además, hay una parte de la población que no se cree que esto es importante. Fíjense, ¿qué porcentaje de la población no percibe riesgo y hace vida normal, que ya es difícil en estos tiempos? Pues fíjense, los peores, los de entre 45 y 55 años, un 10%, ¿eh? Y la juventud quizá también un poco más, pero luego la cosa está un poco mejor. Y evidentemente los que están más preocupados por la enfermedad, lógicamente, son los de los grupos de más edad. Termino con unas conclusiones parecidas a las anteriores. Quedan preguntas por resolver. Día a día, no hay que precipitarse. Aplicar las medidas que sabemos que funcionan a nivel personal y local. Aplicar las estrategias de contención, pruebas, rastreo, trazado, aislamiento. Aplicar cuando toca, como ahora, estrategias de mitigación, cierres selectivos, acciones cortas que se evalúen bien. Confiar en la ciencia, tendremos nuevos tratamientos, tendremos nuevas vacunas, tendremos nuevas pruebas diagnósticas, e intentar evitar uno de los problemas de esta epidemia que han sido y es la información y los bulos.
Termino. Aquí ven en verde, este es un dibujo de humor que apareció publicado en La Vanguardia. En la curva roja es el nivel de autoestima de la población. Al principio de la primera oleada, frases como lo paramos entre todos, salimos más fuertes. En España decíamos, tenemos la mejor sanidad del mundo, todo irá bien y ¡pum!, de golpe y porrazo nos llega la segunda curva y estamos todos muy preocupados y diría incluso cabreados con la situación, porque la curva de contagios, que es la verde, pues la conseguimos dominar relativamente en verano, pero ahora se ha vuelto a disparar. Esperemos invertir esta situación y que la curva de autoestima suba al mismo tiempo que baje rápidamente la curva de contagios. Y nada más, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para el turno de preguntas que el doctor Miró ya les explicará, que tengo quizá un poco complicado contestar. Pero bueno, de momento dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias. Sí, quizá tengas, doctor, muchas gracias, doctor Trilla. Tiene ahora a las 7 otra actividad, pero quizá un par de preguntas sí que puedes contestarlas. Sí. Seguro. Que han hecho los ponentes. La primera es, ¿qué medidas deberían implementarse en el transporte público, pues, para evitar las 3 Cs que has comentado, ¿no? La gente que va en el metro, porque a veces la distancia no se puede mantener, el viaje dura media hora y sabemos que 15 minutos es el tiempo de riesgo. Todo el mundo lleva mascarilla, pero la gente no se siente cómodo. Esta es la primera pregunta. Vale, este es uno de los agujeros negros que además suponen un mal ejemplo y una mala idea de cómo se están haciendo las cosas. El transporte público se tendría que haber intentado mejorar seguro. Esto significa parte técnica, más frecuencia, más capacidad de los trenes, de los vagones, de los metros, de los autobuses, todo esto. Es verdad que la gente se ha pasado mayoritariamente al transporte individual, lo cual no es bueno para la salud debido a la polución que esto supone, pero ha percibido que en el transporte público podía haber determinado riesgo. Es verdad que algunos de ellos tienen buenos sistemas de aire acondicionado y esto ayuda a que el riesgo no sea tan alto, pero no son aceptables estas situaciones de aglomeración de gente y especialmente ahora, ¿qué medidas podríamos adoptar? Pues ser muy estrictos en el llevar bien puesta la mascarilla, no bajársela para hablar, no por teléfono, no comerse un bocadillo en medio del metro con la mascarilla bajada, intentar mantener la distancia siempre que podamos, pero es difícil, realmente en algunos momentos del día es imposible. Y yo diría que aquí, lo siento, pero tendremos que ir un poco al mismo camino que tuvimos cuando empezamos a implementar medidas antitabaco. Que la gente, la sociedad, acabe aceptando que la norma es llevar correctamente la mascarilla, no hablar, no comer, no gritar, y que cuando tú le llames la atención a alguien de por favor póngase bien la mascarilla, que estamos aquí en el metro y va usted con la mascarilla a mitad de la nariz, etcétera, etcétera, en lugar de pegarte un bufido, soltarte una bofetada, que es lo que te puede pasar ahora, pidan perdón y digan, tiene usted razón, tengo que llevar la mascarilla. Si todos lo hacemos así, llegará un momento, espero que más pronto que tarde, que la norma social sea hacer las cosas bien todos. Un deseo por estos momentos. Muchas gracias. La otra pregunta también es muy interesante, es que ¿qué opinión tiene de los test rápidos de antígenos para hacer el cribado inmediato y permitir pues que la gente pueda ir al teatro o pueda ir a un partido de fútbol? ¿Esto cree que puede, y no tener este distanciamiento social y este confinamiento, pues que mucha gente deprime, ¿no? Estar sin hacer nada todo el día. Es muy triste todo, sí, la verdad sea dicha, pero bueno, es lo que tenemos, hay que sobrellevarlo con el mejor espíritu. Yo creo que ayudarán, pero hay que tener en cuenta algunas determinantes. Primero, probablemente, y quizá irán evolucionando y tendremos test de antígenos rápidos que quizás sean más sensibles y mantengan una buena especificidad. Este es uno de los problemas que podemos tener ahora y hay que generar datos para confirmar que esta sensibilidad y especificidad, desde un punto de vista general, es bueno. Otra es que usados de forma repetida y masiva, pero masiva significa masiva de verdad, pueden, digamos, garantizarnos que no hay nadie con una carga viral suficientemente alta que se meta en una reunión o en un concierto o una cosa de esas. Pero esto no lo podremos garantizar prácticamente nunca. Es verdad que dicen que si la prueba antigénica no es positiva, probablemente la carga viral quizá no sea tan alta y aquí viene la parte no bonita, pero real del cuento. Aunque les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cualquiera de ustedes que mayoritariamente son profesionales sanitarios le hacen una prueba de estas antigénica rápida y le dicen que no está infectado. Y entonces le preguntan, ¿va usted a trabajar con equipo de protección o va a trabajar sin equipo de protección?
y dice, yo me pongo el equipo de protección y me pongo la mascarilla y me lavo las manos. Es decir, aunque tengamos estas pruebas, hasta que no esté el virus realmente controlado con incidencias realmente muy bajas, ayudarán a hacer las cosas mejor, ayudarán a que una reunión familiar quizá muy reducida y controlada, si la gente está bien, pues se pueda reunir con la garantía de que es bastante poco probable que entre nadie con una carga viral importante, pero de forma masiva. Yo lo siento, pero a mí me dicen que voy a un concierto en una discoteca cerrada y me hacen la prueba antigénica y me dicen que todos los de dentro están como yo negativos y digo, eso es lo que parece, porque si es un evento súper diseminador y hay 2 o 3, nos contagiaremos todos. ¿Entra usted a la discoteca? Sí, con mascarilla, una vara de medir y intentando no gritar mucho, básicamente, ¿no? Y, si tienes tiempo, la última pregunta. En los pacientes hospitalizados, que por desgracia a veces llevan mucho tiempo, ¿no? y tienen ya, pues la PCR a veces continúa siendo positiva, pero tienen anticuerpos, ¿cuándo crees que dejan de ser contagiosos y se podría levantar el aislamiento en estos pacientes? Esta es una pregunta que yo le hago al doctor Manel Joan, que se ríe, ¿eh? Y sigo estrictamente sus indicaciones. Él me corregirá, ¿eh? Pero sí, ahora lo digo yo para que no lo diga él, que es mucho más científico. Si tienen IgG, a la calle, para entendernos, ¿eh? O sea, en general, esta sería un poco la teoría. La probabilidad de que seas infeccioso, salvo casos muy excepcionales que todos hemos visto, ¿no? Gente que ha estado muchos días en el hospital con cargas virales muy bestias y tal, pero en general, para la inmensa mayoría de la población, una IgG te dice que es difícilmente contagioso y que difícilmente va a transmitir la infección, ¿eh? No sé si lo digo bien, Manel, pero me lo he aprendido porque me lo has dicho muchas veces, creo. Y bueno, la última pregunta, a raíz de las encuestas que has mostrado de La Vanguardia, que hay un 50-50, ¿no? A favor o contra, yo creo que los datos de seguridad, la gente, los datos de eficacia, la gente los verá, ¿no? Ayer Pfizer, 90% de eficacia. ¿Crees que el no depende de que no hay, la gente está preocupado por la seguridad de vacunarse? Yo creo que el no depende de una desconfianza de cómo se van generando estas informaciones. Y les pondré un ejemplo doméstico. Pfizer, con todo el derecho del mundo, y además no tengo por qué dudar de los datos, hace un comunicado como empresa y dice el 90%. Bueno, bien, no lo ha visto nadie, ya lo veremos. Evidentemente están a mitad del ensayo. Ayer, Vladimir Putin, con su vacuna Sputnik 5, dice 92%. Porque claro, si Pfizer tiene 90, yo 92. Yo estoy esperando que el gobierno chino mañana diga nosotros 94. Es decir, y entonces el público que dice, esto es un cachondeo, aquí cada uno dice lo que quiere y nadie lo acaba de demostrar. ¿Qué tenemos que hacer? Fiarnos de la evaluación científica, de la evaluación de las agencias reguladoras conocidas y serias. La Agencia Europea del Medicamento y la FDA bajo la administración Biden. Bajo la administración Trump no lo tengo tan claro porque ha intentado literalmente desmontarlos y bypassarlos. Ahora yo creo que las cosas volverán a la normalidad. Si una agencia de estas que evalúa muy bien todos los documentos te dice que la vacuna es segura y que tiene tal eficacia y tal cosa, y luego además esto al mismo tiempo, antes o después, acaba publicado en una revista de prestigio y medio mundo diseca todos los datos y te acaba diciendo lo que es, esto nos lo tenemos que creer. El resto de cosas, pues mira, a mí me lo preguntan. Dice, ¿usted se vacunará? Seguro. Cuando la vacuna esté autorizada y lo haya hecho la Agencia Europea del Medicamento y me toque, me vacunaré. Con la Sputnik, la rusa y alguna más, lo siento, pero va a ser que no, ¿eh? Es así de sencillo, ¿eh? Muchísimas gracias doctor Trilla, Toni, por tu compromiso con nosotros. Te liberamos porque deben estar esperándote en la otra actividad. Y vamos ahora con Manuel Juan, que también tenemos muchas preguntas interesantes para él. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Manel. Sí. Quizá porque nuestros asistentes han tenido más tiempo para hacer las preguntas, pero tienes 25, o sea que vamos a tratar de filtrar las más interesantes y las más votadas, porque una de las ventajas de nuestra plataforma Slido es que permiten hacer las votaciones, ¿no? Entonces, mira, una de las preguntas que hay es los anticuerpos neutralizantes que se generan pueden comportarse como favorecedores de la infección. Bueno, esto es lo que se comentaba como opción AD o como opción de
un incremento de la infección a través de los anticuerpos. Esto, epidemiológicamente, en estos momentos, parece que no es así. Se tuvo mucho miedo al respecto, pero yo creo que todos los datos apuntan que en este caso no es un mecanismo como mínimo frecuente a nivel de 1.000 o de 10.000 personas. Podría haber algún caso más allá de 10.000, pero estos son los datos. Perfecto. Otra pregunta muy interesante es, hablando del tema de las vacunaciones, si crees que el nivel de anticuerpos debería mirarse en los potenciales candidatos, ¿no? Porque si uno está asintomático y ha desarrollado la infección, pues ya sabes que tienes la inmunidad, pero hay muchos asintomáticos que han pasado la infección de forma asintomática, ¿no? Si crees que debería cribarse a las personas candidatas a ser vacunadas por los anticuerpos antes de vacunar. Y aquellos que tengan anticuerpos, no vacunarlos, y los que no tengan, pues vacunarlos. Pues en mi opinión puede ser un sistema para priorizar, es decir, como se habló la semana pasada, va a haber un problema de cómo priorizamos la gente que recibirá la vacuna, porque vamos a tener inicialmente menos vacunas que personas para vacunar, se supone, a no ser que la gente incremente este porcentaje de gente que no quiere vacunarse. Pero ante esto podría ser uno de los valores a tener presente. La gente, ya no solo que tenga anticuerpos, sino que la gente que ha pasado la enfermedad y está bien ahora, la posibilidad de reinfección parece bastante baja, menos epidemiológicamente es muy claro que es muy bajo. Si hay que priorizar a alguien es aquel que no tiene ni PCR positiva en ningún momento, ni ha hecho anticuerpos, y que haya hecho anticuerpos, entonces no. Si tienes ya infección por algún tipo, no sería. Pero desde un punto de vista final, de conseguir un control, como tendríamos la posibilidad, si existe la posibilidad de dárselo a todo el mundo, pues es mejor que haya una revacunación. El sistema inmunitario también parece que no empeora la evolución y podría haber algún elemento de algún efecto secundario que podría llegar a empeorar, pero no es potencialmente muy frecuente en este tipo de infecciones. Muchas gracias, doctor Juan. Hay otra pregunta, hay una pregunta relacionada con dos comas. Una es si las personas que han pasado la infección y tienen anticuerpos, tienen una buena respuesta humoral, ¿qué actitud deben tomar a nivel de pues, profesionales sanitarios o a nivel general cuando se van a exponer con gente infectada? ¿Deben mantener las mismas medidas de prevención o están protegidos y por tanto el riesgo de reinfección, como acabas de comentar y como está en la literatura, realmente es muy bajo? Tienen que mantenerlo. Yo creo que es lo que ha explicado el doctor Trilla. Es decir, estamos en una situación donde es muy importante, no creo yo, sufrir ningún tipo de riesgo, aunque sea muy bajo. Entonces, no solo por este motivo, sino también la posibilidad que tú transmitas. Si estábamos hablando que nos preocupan, pues que la mesa o que cualquier puerta al tocarse puede ser un vehículo si no está limpio para transmitir. Obviamente un individuo que reciba el virus puede actuar pasivamente de mesa, por decirlo de la manera, con lo cual yo creo que no hay que cambiar la actitud de cómo te tienes que comportar. Eso sí, tienes dentro de esa curva roja que se llama en el chiste del doctor Trilla la posibilidad de ver que pierdes ánimos. Yo creo que tienes un elemento para estar a nivel personal más tranquilo en este sentido, pero no creo que haya que cambiar para nada el comportamiento en función de cómo estás y porque hay otras gente y tú, sobre todo si eres un profesional, tienes una responsabilidad con los otros. Muchas gracias. Otra pregunta es probable que la vacuna no proteja a todos los individuos vacunados, pero esas personas vacunadas, ¿tienes información respecto a que si se infectan, la vacunación podría, digamos, mitigar, protegerles de un COVID grave? Es que es lo que ponía en la segunda o tercera diapositiva. ¿Qué es protegerse? Es decir, el concepto, o sea, si no ha habido protección desde el punto de vista de que no ha habido sistema inmunitario, tienes un problema porque no ha habido ningún tipo de respuesta. Si la vacuna ha generado una respuesta,
Una cosa es que no tengas linfocitos, no tengas anticuerpos, que es lo que miraremos habitualmente, si has generado anticuerpos. Si has generado anticuerpos, prácticamente seguro estás protegido. Pero puedes no tenerlo. Enseñaba en una de las diapositivas que puedes encontrar, sobre todo con los meses, un 60% de personas que tienen la infección que no tienen anticuerpos, tienen linfocitos T, y estos son los que protegen. Pero es que no solo tienen linfocitos T de memoria, que con su citotoxicidad nos protegerán, sino que además tendrán linfocitos B de memoria que a la primera que entren harán muchos más anticuerpos, con lo cual la vacuna es un poco lo que nos ha ocurrido también con la hepatitis B, que cuando detectamos que no hay anticuerpos en la vacunación, pues hacemos una dosis de recuerdo, pero no se han detectado muchos casos bueno, de hecho creo yo que no hay descrito ningún caso de gente que se haya reinfectado después de una vacuna porque en aquel momento no tenía anticuerpos, a no ser que tenga otra enfermedad que le genere una inmunodeficiencia. Y yo recuerdo ahora cuando hablaban de las reinfecciones y de Ámsterdam, fue muy chocante ver en el periódico toda una página dedicada al primer individuo reinfectado que murió. Y cuando leías, era una persona que tenía un mieloma múltiple, con lo cual no tenía prácticamente sistema inmunitario. Bueno, claro, desde el punto de vista de protección tenía 0 inicial. Si no es una reinfección, es otra infección que no tenía ninguna opción de protegerse con lo que había aprendido. Tenemos otras preguntas muy votadas. Hay una que yo desconozco. Hay la gente que nos está siguiendo, realmente está al día. Y nos dice qué opinión tiene sobre un estudio publicado en la revista Nature sobre el potencial uso de análogos del NRF2 para tratar la COVID-19. Sería como el DMF para esclerosis múltiple. Exacto, los fumaratos para la esclerosis múltiple que activan este factor de transcripción. Este factor de transcripción está relacionado con los procesos inflamatorios. Entonces, a través de este factor se inhibe uno de los pilares de la inflamación, que es el NF-κB, que es un factor clásico de todas las vías de señalización. Entonces, pues puede ser útil como tratamiento para evitar la aparición de síntomas. Y es donde que entiendo que es este artículo, donde se está viendo que con esta capacidad de evitar, no de la infección, o sea, no evitamos la infección. Evitamos la severidad. Esperamos, o podemos reducir, creo yo, que lo que se ha visto es que podemos reducir de manera clara la severidad. Habrá que hacer un ensayo clínico bien hecho y demostrar que esto es así, porque durante estos meses hemos visto multitud de datos que aparecían que íbamos a evitar la severidad, pero luego Sí, tenemos los ejemplos de fármacos que eran in vitro activos, la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, y bueno, luego han demostrado una falta total de eficacia, ¿no? Muy bien, otra pregunta muy interesante que lo han votado varias personas es ¿qué hacer con un caso que un paciente que hace 4 semanas tenía una PCR positiva, desarrolla IgMs, pero a los 10 días, pero posteriormente no desarrolla IgGs al cabo de varias semanas? ¿Cómo interpretarlo? Pues que ha hecho una respuesta inmune. Es decir, no vuelvo a repetir. ¿Hasta qué proporción salen la IgM, IgG, IgA juntas o pueden salir de forma aislada, ¿no? Para interpretar? Y pueden no salir. Es decir, tenemos que tener presente que los anticuerpos es un elemento importante, sobre todo si son neutralizantes para el bloqueo y para la función, pero no son los responsables del proceso de eliminación del virus ni de la inmunización, o no son los principales responsables. Entonces, si tienes una IgM, ha habido inmunización. Si has tenido, incluso, diría más allá, si tú has tenido una PCR positiva y ya te encuentras bien, claro, si has sido sintomático desde el principio, tienes de esperar como mínimo esos 14 días que te dan la seguridad de que ya no, o poca probabilidad que desarrolles síntomas. Si te encuentras bien, tienes un sistema inmunitario. Es decir, toda la gente de los 2 millones, de este 5% que hablábamos de inmunizados,
Claro, estábamos hablando en aquel momento de la primera ola de 300.000 personas que sabíamos que habían tenido la enfermedad por PCR, pero realmente teníamos 2,5 millones o 2 millones de personas que habían estado en contacto y si se hubiera hecho en su momento la PCR hubieran dado PCR positivas. Quiere decir que se han controlado sin haberse enterado y esto es la buena noticia de esta infección. Los que hemos perdido familiares siempre nos fijamos en el problema, que obviamente es muy grave, de la gente que fallece, pero la buena noticia es que la mayoría de los casos, estadísticamente, con una significancia absoluta, la mayoría de los casos generan respuestas inmunes protectoras, aunque no nos enteremos porque no hay ni clínica. Entonces, un individuo que lleve 14 días, que tengas algún elemento que te indique que has contactado con el virus y ya no tengas síntomas, desde el punto de vista de todos los puntos, hasta que no se demuestre lo contrario, y todos los datos apuntan es que está inmunizado. Está inmunizado. Nosotros tenemos aquí en el hospital la posibilidad de estos casos de analizar los linfocitos T. El problema de los linfocitos T es que es complicado de hacerlo y genera mucho trabajo y no se puede sistematizar para los millones de habitantes, o al menos por ahora. Pero cuando hemos mirado estos casos, excepto 2 casos, el resto hemos podido determinar y demostrar que tenían reactividad de linfocitos T. Muy bien, acabaremos con las 3 últimas preguntas porque ya estamos casi fuera de tiempo. Una pregunta es, ¿cómo interpretar estas personas asintomáticas que tienen respuesta celular y nada más? Y tampoco sabemos si han pasado, si han estado en contacto con el SARS-CoV-2, ¿no? Tienen, Sí. ¿Esta respuesta podría ser cruzada con otros coronavirus o es realmente tan específica que seguramente nos indican que han estado en contacto con el SARS-CoV-2? No, pueden ser cruzadas y pueden que no hayan tenido contacto, pero puede ser suficiente para estar protegidos. El problema es que no hay más que elementos de nuevo epidemiológicos para garantizarlo. Es decir, hay individuos que por reacción cruzada epidemiológicamente tendrían que haberse infectado y no lo han sido ya. Pero no podemos asegurarlo porque también hay individuos que pueden tener esta reacción cruzada y no sea suficiente para controlar la infección del virus. Con lo cual tenemos un agujero en cuanto a la capacidad si no tenemos la PCR y no tenemos anticuerpos específicos. Pero desde el punto de vista de tener una respuesta T, los números, de nuevo estadísticamente, apuntan que son suficientes para generar protección. Con lo cual es de nuevo, en el mismo sentido, una buena noticia. Si estos linfocitos son los que generan protección, aunque no tengas anticuerpos, muchas veces no los tienes porque tampoco los has mirado, puedes tener anticuerpos IgA de mucosas, que además es por donde entra el virus, y si es asintomático puede, aunque se disemina siempre, puede no tener mucha importancia la generación de respuestas sistémicas y quedarse en respuestas muy importantes IgA, que recuerdo muchas veces no las miramos y no sabemos cómo va, y también estarás protegido. O sea, tendrás como mínimo la inmunización y epidemiológicamente, salvo estos 35, 50 casos de reinfección que puede ocurrir, en millones, porque decía el doctor Tria que hablamos de 10 millones en el mundo, hay 10% en el mundo. 10% en el mundo son 700 millones de personas. Sí. No estamos hablando de los 30 o 40 que decimos que tenemos en las estrellas, estamos hablando de 700 millones. Claro, esta gente, en el fondo, ha contactado con el virus y no ha sufrido la enfermedad. Y yo creo que este mensaje, que a nivel de los medios de comunicación hemos sido especialistas de ver siempre la parte medio vacía de esta infección y transmitir que esto era un desastre y siempre estábamos a punto de la hecatombe global por esta infección, los mensajes realistas es que, bueno, obviamente los datos han sido dramáticos para, yo vuelvo a decir, sobre todo aquellos que hemos perdido familiares, pero para estadísticas es una infección muy grave porque ha sido nueva, con una capacidad de infección muy alta, pero no son dramáticos. Si tuviéramos esta situación de paso con el ébola, sí que estaríamos con un problema mucho más grave. Tienes razón, en este sentido, esta semana han salido los datos publicados del Imperial College con los datos de mortalidad real y parece que las tasas
están sobre el 1,25%, tasas que son entre 10 y 12 veces más elevadas que la gripe estacional, ¿eh? O sea que no hay ninguna duda que es una... Pero la mortalidad estaría sobre estas tasas del 1 o 1,25%. Si tuviéramos un nivel de pobreza en la población del 1%, estaríamos todos muy contentos. Con un 1% de pobreza en la población. Y tenemos unas tasas bastante superiores. Y las dos últimas, ya para acabar, una es si crees que respecto a la vacuna de Pfizer, el mantener la cadena de frío a menos 80 grados centígrados puede ser una limitación para su distribución a nivel mundial. Esta es la primera pregunta. Y la otra, ya y así puedes comentar las dos, respecto a la inmunidad entrenada, ¿no? El papel que pueden tener algunas vacunas bacterianas, la BCG, la DTP, ¿no? Difteria, tétanos, tosferina, en que esas personas puedan tener una mejor protección y evolución de la infección. Cadena de frío e inmunidad entrenada. Las dos últimas preguntas, doctor Juan. Cadena de frío creo es muy interesante. Creo que obviamente en los países del tercer mundo y con problemas de desarrollo será muy difícil, ya no solo porque además el coste es alto de la vacuna, sino por este tema, será complicado. En nuestro entorno no lo veo tan complicado. Hay gente que dice, es que hay muy pocos sitios donde tengamos congeladores de menos 80 o congeladores para mantener esta cadena de frío. Bueno, es cierto, sitios hay pocos, pero luego tú puedes llevar esta vacuna por debajo de esto con nieve carbónica y se puede distribuir diariamente miles de dosis con un sistema bastante pedestre, por decirlo, que son cajas y se pueden hacer llegar. Si tuviéramos que tener sistemas de refrigeración de menos 80 en todos los ambulatorios, sería complicado. Pero yo creo que a poco que logísticamente lo sepamos gestionar en los países, pues con eso, con potencial económico, puede no ser un problema. Esto por este lado. En los de tercer mundo, cuando estás al final de una montaña, eso sí que puede ser un problema bastante grave, pero aún así se pueden llegar a tener soluciones. Y respecto a la inmunidad entrenada, creo que es un aspecto bastante importante que, de nuevo, en el caso del COVID nos ha preocupado, pero ya llevamos años sabiendo que esto existía. De hecho, me llamó la atención ver un artículo en Nature donde hacía una recopilación ya de los años 50, donde hablaban que las vacunas en sí reducían en general otras infecciones. Es un tema que parece muy ligado, aunque no está del todo aclarecido, a la epigenética de la respuesta innata, la capacidad del propio sistema inmunitario de ya tener una capacidad de respuesta inicial, aquella primera fase que marcaba de la curva, que vaya mejor. De todas maneras, esta sería la buena noticia, es decir, es un aliado más, de alguna manera como las reacciones cruzadas. Quizás las reacciones cruzadas de linfocitos T con coronavirus más genéricos puede ser mejor en cuanto a lo que aporte. La parte mala es que lo que se pensó con la BCG ha caído un poco mal, porque inicialmente Pakistán y la India, que se vacunaban por BCG, eran como ejemplos de que esta inmunidad entrenada podría servir, y ahora de nuevo en la segunda hora pues hemos vuelto a tener unos picos. Es una opción más. Yo menor, creo que es claramente por debajo de la importancia de llevar mascarilla, de lavarte las manos, de poner la distancia. Esto es mucho más importante estadísticamente en cómo impacta, y lo otro pues aporta, igual que la genética, que supongo que también me habéis oído hablar de que si el grupo 0 o el grupo A pues también aporta algo si genéticamente tienes una mejor resistencia a generar los efectos. Muchísimas gracias, Manuel Juan, por tu brillante exposición, muy didáctica, y por haber respondido a todas las preguntas de nuestros casi 400 personas que en directo han asistido a tu presentación y a la del doctor Trilla. Muchas gracias. Vamos ya a clausurar, voy a compartirles la última diapositiva, recordarles a todos ustedes que, por favor, a través de esta plataforma, slido.com, con el código #OLAPIN12, pueden ahora acceder a la encuesta de satisfacción. Su opinión es muy importante para todos nosotros, y descargar las presentaciones.
Y luego, pues bueno, es que cada jueves es más interesante. No sé qué jueves es el mejor, porque en el próximo, el 19 de diciembre, dos cracks, el doctor José Muñoz y la doctora Carol García Vidal, nos harán una puesta al día del tratamiento antiviral y de las indicaciones de Remdesivir, y luego también del tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Cómo está la situación con la dexametasona, el tocilizumab y el baricitinib. Yo les recomiendo que no se lo pierdan, ¿no? Y ya para acabar, agradecer de nuevo la colaboración de Gilead, Janssen y Pfizer, importante para todos estos programas de formación médica continuada. También un agradecimiento especial a los voluntarios, a Global Volunteers Alliance. Recuerden que ellos traducen al chino y retransmiten estos webinars a China, a su comunidad, para dar una mayor difusión internacional de estas sesiones de formación médica continuada, y, como he dicho anteriormente, a todos ustedes por su asistencia al webinar de hoy. Muchas gracias a todos.